velocidades. Si recuerdan, ya me parece que desde ayer habíamos declarado quién iba a ser la entrada para el análisis de este mecanismo, que en este caso ya lo tengo aquí dado de alta como omega 2. Entonces, si no lo tuviéramos todavía en el trazo, bueno, en el archivo de GeoGebra, lo que tendríamos que hacer es declarar la variable, ¿no? En este caso buscaría, bueno, vean, aquí no lo tengo otros comandos, ¿no? Pero pues utilizaría omega 2, por ejemplo, con subíndice aquí, 0, 0, y el valor numérico que le estoy asignando a esta variable. Digamos que aquí ya tenía dos omegas, omega 2 y omega 4, porque era en términos de lo que estuve desarrollando ayer analíticamente en este mismo documento. Pero bueno, voy a generar nuevas variables, se llama omega, ahora con subíndice 2, le estoy asignando mi valor de entrada 0, 0 y 2. Listo. Entonces ahorita lo tengo de este lado, ¿no? Y voy a, nada más para no olvidar que este fue mi dato de entrada. Listo, lo único que le estoy cambiando ahí es el color, ¿no? Entonces ya tengo todo lo de posición. De hecho ya lo dejamos planteado conforme lo íbamos a necesitar. Ya tengo mi primer dato de velocidad, que sería con base en el cual voy a realizar el análisis del mecanismo. Enseguida lo único que tengo que hacer es, pues prácticamente seguir las ecuaciones que planteamos desde ayer, ¿no? Me voy a estar cambiando ahora sí de ventana entre la de GeoGebra y la de Word. Dijimos, ¿no? Bueno, omega 2 tiene un valor de 2 unidades, está en la componente K y es positivo. Enseguida planteamos la velocidad de A. Okay, me dijeron, bueno, se puede calcular con base en el apoyo 2. Perfecto. Y esto era simplemente sumar la velocidad de ese punto fijo, que es 0, más un producto vectorial entre omega 2 y R2. Entonces, en este momento lo que tendría que hacer en GeoGebra únicamente es indicar ese producto vectorial. Ya tengo declarada omega 2, por lo tanto, voy a buscar aquí, me parece que tenía un comando. Sería omega 2 con subíndice cruz R2, que sería mi vector de posición. Si gustan, desde aquí le pueden asignar un nombre a su variable, ¿no? Por ejemplo, le voy a llamar BA, así en minúsculas, para que me lo tome como un vector. Y ya, hago el producto vectorial. Después ya modifico sus componentes, ¿no? Perdón, su nomenclatura, para que ya corresponda con lo que estoy analizando. Entonces aquí está. La velocidad de A, de hecho ya la tenía calculada, la voy a quitar. No, no la puedo quitar porque tengo cálculos con ella. Ya me acordé. Pero bueno, ahí está. La velocidad de A tiene un valor de menos 28.7303 y menos 64.9274. Tercera componente 0 porque el mecanismo está actuando en el plano XY. Es decir, primera componente es Y y la segunda es J. Este es mi dato de entrada, por así decirlo, porque se supone que el de entrada es la velocidad angular. Pero ayer decíamos, ¿no? No necesariamente tenemos que conocer siempre una velocidad angular. Posiblemente me den una velocidad lineal y a partir de la velocidad lineal ya puedo encontrar cualquier otra velocidad, tanto lineal como angular, ya sea absoluta o relativa. Se trate de una barra o de una corredera, no importa. Si el mecanismo es de un grado de libertad, necesito únicamente un dato de velocidad para poder analizarlo. Ya tengo entonces la velocidad de A. Visiblemente la van a tener siempre, o bueno, GeoGebra lo va a mandar al origen. Pero yo no lo quiero en el origen del sistema coordenado de GeoGebra, lo quiero en el origen que estoy proponiendo. Entonces, si recuerdan, lo único que tengo que hacer es tomar el vector, editar otra vez sus propiedades, y en la posición lo tengo que enviar a mi origen del polígono. Entonces puedo buscar el punto o puedo anotar directamente la nomenclatura. Enseguida tengo que identificar un punto al final de este vector, el cual representaría la imagen del pasador A en velocidades. Y lo necesito porque a partir de este vector voy a seguir generando trazos. Entonces, si no coloco el punto al final del vector, prácticamente me sería imposible continuar con el desarrollo del polígono. Entonces voy a colocar un punto
arbitrariamente sobre la vista gráfica y voy a editar las coordenadas de este punto, de tal manera que lo limite a que siempre se encuentre al final del vector. ¿Ok? Comandos pueden encontrar varios. Las opciones que les doy aquí, las que les voy mostrando generalmente son las que considero un poquito más cortas, ¿no? Pero pues no siempre es que deban de seguir justo mi procedimiento, ¿no? Pueden ya a lo mejor en cuanto empiecen a trabajar más con GeoGebra, encontrar nuevas alternativas, ¿no? Va, entonces es X, el origen del polígono, y a este le sumo la X de mi vector de velocidad A. Con eso lo estaría enviando al final de este vector. Ambas componentes las necesito en X y en Y. Entonces, con esta indicación, primero le digo que tome las coordenadas en las que se encuentra el origen de mi polígono, y como lo requiero al final del vector, pues todavía le tendría que sumar las coordenadas o componentes de ese vector en X y en Y, y con esto ya lo envío al final. Enseguida viene el renombrar, ¿no? Mi objeto, en este caso sería A de velocidades, representa la imagen de mi pasador A en este polígono de velocidades. Y listo. Se supone que este primer trazo no me debería de llevar realmente mucho tiempo. Puesto que tengo la velocidad angular, calculo cualquier lineal que se pueda a partir de esta. En todo caso, si no tuviera un angular y me dieran una velocidad lineal, pues directamente hago el vector, ¿no? Es decir, si me dijeran que la velocidad de A tiene componentes, no sé, de 30 en I y 50 en J, genero un vector que tenga esas componentes, 30 en I y 50 en J, y ese sería mi dato de entrada, sin preocuparme de inicio por una velocidad angular. Enseguida, ¿qué pasó, Yasmin? Una pregunta, profesor. Ujú. He tenido problemas al mover el vector de velocidades al origen de velocidades. Ve que usted le pone en propiedades y de Ajá. ahí se va a posición y pues le pone el origen de velocidades. Pero lo que pasa es que cuando yo le pongo propiedades, sale la bolita azul que está corriendo, pero de ahí no pasa y no puedo cambiarle exactamente pues la posición de él. ¿Se puede hacer de alguna otra manera o qué cree usted que es? Pues en este caso, supongo que vuelve a ser por la versión que tienes de GeoGebra. El hecho de que yo lo desplace es nada más como para que no se me encimen tantos trazos sobre la posición, pero realmente si no te lo está generando ese movimiento, puedes hacerlo directamente a partir del origen de GeoGebra. Es decir, no desplaces nada y todo trázalo como si tu origen de GeoGebra fuera tu origen del polígono para evitarte conflictos, porque pues realmente no sé si existe otro comando ahorita que te pudiera decir así para el objeto. Lo seleccionas en la vista gráfica, supongo, ¿no? Sí, sí. No sé si lo intentaras a lo mejor en la vista algebraica. O sea, en vez de seleccionarlo aquí, seleccionarlo desde esta vista izquierda e intentar hacer lo mismo. De hecho, sí, yo ya lo intenté de las dos formas, pero me sale lo mismo. Me sale la bolita que está corriendo, pero de ahí no pasa. Ujú. Se Sí, queda supongo que así. es Lo eso. dejo 2 horas, ahí se queda. Sí, sí, te creo. Entonces, en ese caso, pues a lo mejor pues ya no hay de otra, ¿no? Te tendrías que guiar con que siempre coincida con el origen de acá. Y ya, a trazarlo a partir de ahí. Ah, ok, vale. Gracias. ¿De qué? Listo, entonces eso que le comenta a su compañera, de hecho, pues igual me ha llegado a pasar en donde de repente no hace lo que quiero que haga, entonces pues ya me tengo que adaptar, ¿no? En ese momento a lo que pueda construir en GeoGebra. Desafortunadamente, pues como es un programa de uso libre, pues también llega a tener esas deficiencias, ¿no? Que espero que para la mayoría sean pues la menor cantidad de veces que les genere algún conflicto.
Y pues hay que adecuarnos, ¿no? Repito, yo trato de separarlo como para evitar encimar tantos trazos en una misma zona. Pero si no se lo respeta, pues no pasa nada, déjenlo en el origen. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que colocarle al final el punto que estoy requiriendo. Dime, Diego. Sí, profe, una pregunta. Ujú. Se supone que al final el polígono se tiene que mover, ¿no? ¿Sí? Pero tenemos que hacer algo en particular. Bueno, es que yo estaba practicando ayer Ajá, y al momento, o sea, no, o sea, como tal no lo acabé, pero estaba ajá. practicando eso de darle movimiento porque no me quedaba. Entonces no sé si también hay que generarle un otro impulsor o qué es lo que hay que hacer porque al final generaba mi impulsor y no se movía el polígono. Entonces, pues no sé si tengo que checar algo en particular. No, no, en realidad se tendría que actualizar si tú mueves el impulsor desde un inicio, el que ya teníamos, porque se supone que el polígono lo estamos trazando con base en direcciones de lo que ya tengo de posición. Entonces, si actualizo lo que está en posición, el polígono se tiene que actualizar directamente. Es como si yo aquí, ahorita lo tengo en cero, ¿no? Pero si yo muevo el impulsor a cualquier otra ubicación, este vector de velocidad de A se tendría que mover. Entonces, basta con que actualices la posición para que la velocidad se actualice. Si no se está actualizando cuando tú mueves tu impulsor original, en realidad lo que representa es que no estás limitando del todo el trazo del polígono con tu trazo de posición, pero ya no hay que generar ningún deslizador adicional. Bueno, entonces lo voy a checar. Ok, listo. Entonces vamos a continuar. Decíamos entonces que pues podemos de manera ideal generar este nuevo origen, ¿no? Si por algo no se les permite GeoGebra, trabajen directamente con el origen de su sistema coordenado convencional y pues lo único que van a tener como conflicto, en todo caso, sería pues muchos trazos en la misma zona, ¿no? Y como después de esto todavía vamos a trabajar con un polígono de aceleraciones seguramente, pues ya se empiezan a generar más y más trazos y puede ser conflictivo. La recomendación, si no pueden mover sus objetos con respecto a un origen distinto, pues es que lo hagan mediante una notación específica, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con posición de un color, todo lo que tenga que ver con velocidad de otro color. Y así a lo mejor ya es más fácil identificar qué va en cada etapa, ¿no? O bien por capas, pero pues ahí podríamos regresar al mismo conflicto, ¿no? Decía su compañera, si yo tomo el vector y le doy propiedades, pues no me deja, ¿no? Se la pasa ahí pensando, ¿no? No abre la ventana, pues daría lo mismo porque tampoco podría generarle aquí ninguna otra configuración de color y demás. Entonces sí es pues adaptarse un poquito a la versión que tengan y tratar de pues de torcerle el brazo, ¿no? A veces a GeoGebra, buscarle una alternativa para que termine generándome lo que yo quiero y no necesariamente adaptarme a lo que tengo en un momento dado, ¿no? Pero eso lo van a desarrollar con la práctica. Desafortunadamente, pues no hay otra forma, ¿no? Entonces, ya tengo la velocidad de A, tengo al final de la velocidad de A el punto, ¿sale? Le llamé el A de velocidades y me tengo que guiar ahora con el siguiente planteamiento que seguimos, ¿no? Ya tengo cubierta esta parte, ¿sale? Entonces, tentativamente, ya me olvido de eso. Listo. Ahora, la segunda parte me decía que la velocidad de A también se podría calcular con base en el apoyo 4, pero según ese planteamiento tengo que sumar dos componentes vectoriales, uno que es un producto cruz y otro que es una componente deslizante. Entonces, ayer que construíamos el primer polígono les decía, siempre que tengan un producto cruz, pues ya tenemos una condición. Para el trazo del polígono, el producto cruz me representa una condición de perpendicularidad o de ortogonalidad. Entonces ya tengo como elementos alguno de estos vectores propuestos, ¿no? Es decir, no conozco omega 4, pero sí conozco R4.
Entonces, el siguiente trazo que tendría que hacer en GeoGebra es trazar una perpendicular a R4 y que pase por algún punto de referencia que ya tenga identificado. ¿Sale? Entonces, de esta velocidad que estoy planteando para A, si se dan cuenta, me estoy apoyando de O4 y se trata de una velocidad absoluta. Entonces, este trazo de omega 4 cruz R4 lo tendría que hacer con base en lo que se supone que me estoy referenciando, es decir, O4. Y O4 al ser un apoyo, pues en realidad se trata del origen del polígono de velocidades, o su imagen estaría en este origen del polígono. Por lo tanto, el trazo que viene a continuación sería perpendicular a R4 y que parta del origen del polígono. Entonces voy a buscar el comando perpendicular. Busco mi vector R4 en cualquier vista que tengan disponible. Aquí yo tengo más rápido la algebraica y va a partir del origen. Ahí quedó. De hecho, como recomendación, pudieran ir visualizando, ¿no? Que prácticamente cuando busco un nuevo punto en el polígono, pues me voy a guiar de dos direcciones para encontrar su intersección. Esas dos direcciones generalmente van trazadas de distintos puntos. En este momento solamente tenía el polígono, en el polígono tenía el origen y el pasador A, que le llamé AB. Entonces seguramente una dirección la tengo que trazar desde el origen y otra dirección la tengo que trazar desde el punto A. ¿Cómo sé que va en ese orden o cuál va en cada uno de las ubicaciones? Bueno, guiándome del planteamiento que estoy haciendo en cuanto a velocidades, ¿no? Es decir, a mis ecuaciones me estoy apoyando de O4. Pues veo dónde está O4 en el polígono, pues en el origen del polígono. Enseguida le tengo que sumar este producto vectorial, pero como no lo tengo numéricamente, tengo su dirección, que sería perpendicular a R4, pero todavía le tengo que sumar otra componente, que es la deslizante de A en O4. Esta deslizante de A en O4, pues también tiene como referencia a O4, de hecho su nombre lo dice, ¿no? Lo que establecimos para esta velocidad era que teníamos también la dirección conocida. Dijimos que íbamos a generar este vector unitario en la dirección de R4, puesto que la corredera se está desplazando sobre el cuerpo número 4. Pero su referencia es el apoyo 4. Entonces, estrictamente, yo tendría que decir, si ya sé que lleva la dirección de este vector unitario, pues ahora no va a ser una perpendicular, más bien sería una paralela. Es como cuando planteábamos en el caso previo, yo tenía una componente deslizante que se movía únicamente en Y, pues trazaba una paralela a cualquier referencia horizontal que tuviera, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier horizontal me representaba la dirección en Y. En este caso, se mueve a lo largo de un vector. ¿Qué vector? El R4. Bueno, entonces puedo trazar una paralela a R4 o bien una paralela a este vector unitario que ya teníamos definido, puesto que sobre esa línea se tiene que mover. Pero les decía, también toma como referencia el apoyo 4. Entonces, si yo me voy al polígono, podría decir, toma una paralela a R4 si quiero, o directamente al unitario de R4, que ya lo tenía dibujado, pero ahora entro en conflicto, ¿no? Se supone que si mi referencia es O4, O4 está en el origen del polígono. Entonces, estrictamente tendría que colocar esta dirección en el origen del polígono. Pero si yo ya tenía la dirección previa en el origen del polígono y esta la vuelvo a colocar en el origen del polígono, ¿dónde estaría la intersección de estas dos rectas? ¿En dónde la podría encontrar? En el origen del polígono. Exactamente. Tendría que estar identificado únicamente en el origen. Y no es que realmente se encuentre en el origen. ¿Sale? Entonces, en ocasiones tenemos que hacer como un planteamiento un poquito alternativo en donde no respete necesariamente el punto de referencia. ¿A qué me refiero con no respetarlo? Ambas direcciones representan la velocidad del punto A con base en el apoyo 4.
y el apoyo 4 está en el origen del polígono. Entonces, por ese criterio, tendría que trazar ambas direcciones desde el origen del polígono. Pero haciendo eso, la intersección me va a quedar en el origen del polígono y yo no la quiero ahí. ¿Por qué? Porque al final tengo que respetar mi ecuación. ¿Qué ecuación? Pues esta igualdad, ¿no? Que ya había establecido, que el producto vectorial entre omega 2 y R2 tiene que ser equivalente a este otro producto vectorial omega 4 con R4 más una componente deslizante. Entonces, si yo dejo todo en el origen del polígono, es como decir que estas dos velocidades valen 0. ¿Por qué? Porque no voy a poder generar vectores, puesto que todo parte del origen y llega hasta el origen, ¿no? Nunca se movió. Entonces, yo sé que no va a suceder eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mover una de estas dos a que no parta del origen. Es decir, o la dirección de omega 4 cruz R4 la muevo, o muevo la dirección de la deslizante de A en O4. La recomendación es que lo que represente el producto vectorial, esa la deje en el origen, y la que mueva a otro punto de referencia sea esta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta deslizante de A en O4 tiene dos subíndices, ¿no? Tiene el subíndice A y tiene el subíndice O4. Entonces yo podría decir, puedo tomar como referencia este punto A si ya lo tengo en el polígono, o bien puedo tomar como referencia el punto O4 si ya lo tengo en el polígono. Mientras que para esta otra, omega 4 cruz R4, pues directamente aquí en mi planteamiento no veo que relacione dos subíndices así de forma directa. Entonces voy a mover una línea. Es decir, esta primera que era perpendicular a R4, que representa el producto entre omega 4 y R4, sí la dejo partiendo del origen. Pero esta otra, que hice paralela a mi vector unitario R4, como representa la deslizante, tengo opción de colocarla en el origen o de colocarla en A de velocidades. Repito, porque tiene ese doble subíndice. Es A con base en O4. Entonces, en este momento voy a decir que mejor no la quiero ahí. Aquí me decía una recta que pasa por OB y lleva la dirección de UR4. Con que yo le quite esto de OB y la mande a AB, ya la estoy desplazando a donde la estoy queriendo llevar, ¿no? O vamos, la pueden volver a trazar, ¿no? Dicen paralela al unitario de R4 y la hago pasar por AB. Y listo. Ahora sí pude encontrar una intersección. Esta intersección pues me va a permitir definir los vectores que se supone estoy planteando mediante mis ecuaciones, ¿no? Lo único que tengo que cuidar es que esa ecuación se cumpla vectorialmente, ¿no? Yo dije que esta velocidad de A, calculada como omega 2 cruz R2, era igual o tendría que ser idéntica a la suma de dos componentes vectoriales. Uno que viene generado de un producto cruz entre omega y R y otro que es una componente deslizante. ¿Cómo respeto ese criterio? Pues dibujando los vectores como lo voy a hacer a continuación. Es como partir del origen y llegar al A de velocidades por dos caminos distintos. El primero ya lo tengo, pues la velocidad de A. Bueno, el segundo parto del origen, paso por un punto intermedio, que ahorita no le he cambiado el nombre, y continúo de este punto intermedio hasta llegar al A que estaba ya trazado. ¿Ok? Entonces, este vector, el primero que dibujé, va del origen al punto de intersección. Este es el que representa una magnitud, o bueno, un vector que viene calculado como omega 4 cruz R4, que ahorita no le dimos nombre, ¿no? De hecho, acá, pues simplemente me fui a plantearlo, omega 4 cruz R4, pero nunca dije, es la velocidad tal. ¿Ok? Esto lo puedo representar simplemente como una distinción, ¿no? Para hacer referencia al punto A. De este lado, el primer vector que pude calcular era la velocidad de A, pero con base en el apoyo 2, y para ella utilicé omega 2 y R2. Entonces puedo decir que como utilizo todo lo que tiene su índice 2, le podría asignar el siguiente nombre, se lo voy a cambiar, ¿no? Es la velocidad de A,
pero voy a hacer énfasis que fue calculada con base en el punto 2. En el punto 2, ¿no? Con omega 2 y con R2. Entonces, por eso le estoy llamando velocidad de A2. Que la otra de acá la estoy calculando con base en omega 4 y R4, pues entonces a esta le llamo la velocidad de A4. Y esta otra, pues ya le había asignado un nombre, ¿no? Pues ya trato de respetarlo para no estar cambiando en planteamiento. Esta le había llamado una velocidad deslizante de A en O4. Entonces le voy a poner A en O4. ¿Ok? Me gustaría haberle puesto el superíndice, pero en esta versión que tengo de GeoGebra no he logrado identificar cómo colocar los superíndices, pero sería lo único que me falta, ¿no? Con respecto a mi planteamiento original, la había llamado así, ¿no? Velocidad deslizante de A en O4. Lo único que estoy omitiendo es el superíndice de que es una componente deslizante, pero ya le estoy llamando A en O4. Ahora, ¿por qué las dibujé en esta dirección? Repito, porque se tiene que cumplir la igualdad vectorialmente. Para llegar del origen del polígono a la imagen del pasador A en este polígono, necesito plantear este primer vector, ya lo tenía, o bien el equivalente a tomar dos que sumados me lleven al mismo punto, ¿no? Entonces, da lo mismo que yo tome el vector que está en verde a que tome estos dos vectores que están en rojo, porque al final la suma de los dos que están en rojo me lleva al que está en verde, o a la inversa, ¿no? En este caso tenía el que estaba en verde y a partir de las direcciones conocidas pude plantear los dos que están en rojo. Ya estoy cumpliendo con lo que tenía propuesto vectorialmente. Y la nomenclatura pues tiene mucho que ver nada más con las variables que estoy utilizando. Si utilicé omega 2 y R2, pues le llamo velocidad de A2. Si utilicé omega 4 y R4, le llamo velocidad de A4. Y la otra ya estaba declarada como un componente deslizante del elemento que voy a estar moviendo, que en este caso sería el elemento de la corredera, que era el 3, aquí está, sobre la barra número 4. Aquí está, ¿no? Y barra 4 es L4 o R4 incluso, ¿no? Bueno, a ese ya le había asignado un nombre, velocidad de A en O4. Pero les decía también que los autores generalmente pueden identificar, pues por número de elementos. Es decir, a esta velocidad de A en O4 también le podría llamar la velocidad de A3, 4. O ayer les decía velocidad 3, 4. ¿Por qué? Porque el cuerpo número 3 se mueve sobre el cuerpo número 4. Entonces, en mi configuración original, aquí, el cuerpo 3 se desplaza sobre 4. Esta componente deslizante puede tomar ese nombre, velocidad de 3 sobre 4. ¿Ok? Y de hecho se cumple lo que estoy planteando en mis trazos, ¿no? Es como llegar a un punto, aquí, a un punto intermedio, ¿no? Que ahorita no lo renombré, pero lo voy a llamar. Se supone que si en este caso llame velocidad de A4, al final de esta velocidad de A4 debería de estar A4 velocidades. Por lo tanto, podría actualizar también este punto de aquí y llamarle A2 de velocidades. ¿Por qué 4 y por qué 2? De nuevo, porque estoy llegando a estos puntos al final de un vector que viene calculado como un producto vectorial entre una omega y una R que hacen referencia a esos subíndices. En un caso al omega 4 y R4 y en el otro a omega 2 y R2. Entonces, si trato de respetar la nomenclatura, pues digo, si este se llama velocidad de A4, ¿cuál es el punto al que llego? A A4 de velocidades. Si esta es la velocidad de A2, ¿cuál es el punto al que llego al final? Al A2 de velocidades.
Y esta relativa que ahorita le estoy llamando ANO4, la podría cambiar por A34. ¿Por qué 3, 4? Pues porque 3 se mueve sobre 4. Pero otra cuestión particular aquí sería que, por ejemplo, el pasador que yo tengo aquí ubicado en la parte externa de la corredera se llama mi pasador A. Pero este pasador físicamente está uniendo dos cuerpos. ¿Qué cuerpos estaría uniendo el pasador externamente a la corredera? Para ustedes, ¿qué cuerpos mantiene unidos? La corredera y el cuerpo 4. Su compañera dice la corredera y el cuerpo 4. ¿Alguien me da otra alternativa? 2 y 3. 2 y 4. 2 y 3 escuché. Moisés, ya no te escuché. Sí, ¿no? 2, 3 y 4 incluso. Bueno, no sé. Ok. Bueno, ahí está el criterio de cómo plantear también el polígono, ¿no? Físicamente, si ustedes llegaran a construir esta configuración, por ejemplo, si me dicen que el pasador A mantiene unidos a 2, a 3 y a 4 simultáneamente, no lograrían movimiento de la corredera sobre la barra. Si me indican que el pasador une 3 con 4, tampoco lograría el movimiento de la corredera sobre la barra. ¿Por qué? Porque un pasador, el único movimiento que permite es de rotación. ¿Okay? A lo mejor es más fácil de identificar con cualquier otro pasador que no sea A. Por ejemplo, el pasador que está en O2. Este pasador de O2 me permite unir el fijo, mi marco de referencia 1, con la barra número 2. Bajo esa unión puedo mantener una rotación de 2 con respecto a 1. Pero ahí es muy sencillo porque es un fijo. Pero me puedo guiar de, por ejemplo, en B. En B estoy uniendo la barra número 4 con la barra número 5. Son dos elementos móviles. Bueno, este punto, este pasador, permite una rotación relativa entre estos dos. Es decir, puedo considerar que 5 gira con respecto a 4 en algún momento, o que 4 gira con respecto a 5. Pero se permite una rotación entre los dos cuerpos. Si yo les digo que el pasador A une 3, que es la corredera, con 4, entonces lo más que permitiría el movimiento es que en esta ubicación 3 esté girando con respecto a 4, pero únicamente giro. O bien que 4 gira con respecto a 3, pero aquí lo que trata de representar el mecanismo no es eso, sino más bien un desplazamiento de 3 moviéndose en 4. Entonces el pasador no permite unir físicamente todo el tiempo a 3 y 4, más bien permite unir a 3 con 2. ¿Por qué? Porque 3 unido con 2 va a tener un movimiento de rotación. Es decir, la corredera que tengo aquí va a poder estar girando con respecto a 2. Si tratara de representar mi corredera, por ejemplo, a ver, déjenme ver si puedo generar alguna forma. Aquí está. ¿Sí? Es como si este elemento fuera mi corredera, ¿no? Vamos a dejarlo así sin relleno. Imagínense que este recuadro que acabo de dibujar es mi corredera. ¿Cuál es el movimiento que tiene la corredera con respecto a la barra número 2? Es un giro. Lo más que puedo hacer es estar haciendo esto, ¿no? Va a girar. ¿Por qué? Porque ahí está el pasador. Que me interesa ver cuál es el movimiento que tiene 3 sobre 4. No va a girar. Se tendría que estar desplazando hacia abajo o hacia arriba. Entonces, si trato de visualizar qué es lo que sucede con el movimiento de este cuerpo, tengo que identificar cuáles son las uniones que tiene, ¿no? Es decir, aquí lo estoy representando unido a través de un pasador con el cuerpo número 2, entonces permite un giro. Si veo la unión entre 3 y 4, no tengo el giro, tengo únicamente un desplazamiento. Ahora, a partir de ese criterio es donde identifico el pasador físicamente va a unir a 2 con 3. ¿Qué es lo que permite el contacto de 3 con 4? Pues internamente este recuadro, este rectángulo que representa el deslizador, al final, si lo construyera físicamente, sería un elemento que permita que en su interior se atraviese la barra 4.
Y entonces el contacto interno entre 3 y 4 es el que me permite ese movimiento deslizante. Pero externamente, el pasador es el que me limita a un movimiento de rotación de la corredera sobre la barra número 2. ¿Por qué les hice esta pregunta del pasador a quién mantiene unidos físicamente? Pues porque da lo mismo que yo calcule la velocidad de A2 que la velocidad de A3 mediante el producto vectorial entre omega 2 y R2. ¿Por qué? Porque se refieren a lo mismo. Si yo doy la notación de la velocidad de A2 o bien la velocidad de A3, me estoy refiriendo al mismo punto. ¿Por qué? Porque A2 y A3 están representados por este pasador. ¿Por qué? Porque este pasador permite unir 2 y 3. Entonces, ayer no lo planteé de esa manera, pero yo les podré decir aquí le podré llamar velocidad de A2, pero sin temor a equivocarme les podría decir que también le puedo llamar velocidad de A3, y es lo mismo, porque el pasador representa la unión entre los cuerpos 2 y 3 directamente. Entonces, su velocidad va a ser calculada mediante la misma forma, omega 2 cruz R2. Ahora, esto lo estoy tomando como referencia que 2 y 3 valen lo mismo, para que si ustedes gustan aquí pueden tomar la siguiente notación, decir que esta velocidad de A en O4 simplemente podría cambiarla como la velocidad de 3, 4. ¿Por qué 3, 4? Pues porque estoy llegando al punto 3 partiendo del punto 4. Me van a decir ustedes, este no se llama A3 de velocidades, pero se podría llamar A3 de velocidades. ¿Por qué? Porque ya planteé de este lado que 2 y 3 tienen tienen la misma imagen en velocidades porque ambos se calculan de la misma manera. No importa si yo le llamo A2 o A3, me estoy refiriendo al mismo punto, porque en mi construcción física del mecanismo, A2 y A3 están representados por el mismo pasador. Es como si a este punto B le llamara B4, está bien porque pertenece a la barra número 4, o le llamara B5, también porque pertenece a la barra número 5. Entonces, hasta este momento, en los mecanismos previos no había utilizado esa notación de hacer énfasis en qué punto, en qué número de eslabón estaba trabajando o a qué número de eslabón me estaba refiriendo, porque no había sido necesario. Sin embargo, en el caso en el que ya tengan un deslizador moviéndose sobre una barra y al mismo tiempo, pues ese deslizador debería de estar conectado a otro cuerpo, creo que ya es bastante práctico a seguir esta notación. Identificar que este pasador permite unir dos cuerpos y que además el elemento como tal de la corredera va a tener dos componentes de velocidad al identificar que se está moviendo sobre una barra que al mismo tiempo está girando. Entonces mi nomenclatura aquí podría cambiar y quedar de esta forma. Velocidad de A2 o bien velocidad de A3 y sería completamente válido. A este punto le puedo llamar A2 o A3 y sigue siendo válido. Al vector que obtuvimos de este lado le llamo velocidad de A4 porque viene calculado con base en omega 4 y R4. Y a este componente deslizante le puedo cambiar la nomenclatura. Si quiero le dejo que es A en O4. O bien le puedo decir que directamente es la velocidad de 3 sobre 4. ¿Por qué? Porque estoy llegando al punto 3 partiendo del punto 4. Si lo dejara con la otra notación de A en O4 sigue siendo válido. Porque según mi planteamiento, que está aquí, antes de poder dibujar este vector, tengo que establecer este otro, omega 4 cruz R4. Una vez que tengo definido este vector y le sumo este, y es equivalente a haber partido como referencia desde O4, ¿no? Porque tomé O4, le sumé un producto cruce entre omega 4 y R4 y terminé con una componente deslizante. En el polígono también lo tengo así. O4 está aquí en el origen del polígono. Empiezo con un producto vectorial entre omega 4 y R4, aquí está. Y continúo con un componente deslizante, aquí está. Entonces todo se cumple.
Lo único que les recomiendo pues es que pues sigan una notación con la que ustedes confíen, ¿no? Para mí, con que tracen bien el polígono, no importa qué nombre le quieran dar a estos puntos. Si le quieren llamar A4 o simplemente A, si al de acá le quieren llamar A2 o también directamente A, si a este vector le quieren llamar deslizante de A en O4, le quieren cambiar a 3 en 4, pero que sea una notación relacionada con lo que están planteando mediante sus expresiones, ¿no? Que no dejen así todo directamente, pues este GeoGebra me lo puso como el vector B, lo dejo como B, porque cuando les esté revisando los ejercicios, no voy a saber a qué se están refiriendo, ¿no? Si en el planteamiento me están diciendo que esto viene de omega 4 R4 y aquí lo dejo como el vector B, pues no van a coincidir, ¿no? Sus planteamientos con sus desarrollos. Entonces, lo único que les pido es que si no se familiarizan demasiado con la notación que les recomiendo, pues entonces que hagan como una personal, ¿no? Pero que esa personal que estén planteando la respeten tanto en los trazos como en sus ecuaciones. Si en mi ecuación de acá, en GeoGebra, yo consideré que esta de aquí le iba a llamar deslizante de A en O4, así la mantengo en el trazo del polígono. Es decir, aquí lo que tendría que actualizar para mi trazo es lo siguiente. Vamos a olvidarnos es como si no tuviera mi desarrollo analítico, ¿no? Vamos. Y empecé a decir, yo tenía la velocidad de A2 y era igual a la de A3, e incluso me puedo ir directamente a decirles que era esto. Esto es como mi planteamiento para el polígono, inicialmente. Luego partí de decir que la de A, en general, era igual a la de O4 más, voy a cambiar aquí un poquito, por ejemplo, para respetar mi trazo, ¿no? Este le tendría que llamar velocidad de A4 más, y le voy a poner una velocidad 3,4. ¿Sale? Esto a que es igual, quedaría directamente con esto, ¿no? Aquí obviamente tendría que hacer un ajuste para que coincida con mis trazos. De hecho, viene hasta acá. Aquí lo cambio, ¿no? Si lo dejo en minúsculas, le dejo deslizante, aquí sí puedo. Y aquí le pongo 3,4. En la dirección de un vector unitario. Esto ya coincide con lo que estoy trazando en el polígono, porque la velocidad de A2 y la de A3 la llamo igual, porque así se cumple, y es omega 2 con R2. Enseguida digo que la velocidad de A en general, ya no le doy un subíndice, también es equivalente a la de O4 más la de velocidad de A4 más una que le llamo 3,4. Y esta 3,4 todavía le podría poner que es deslizante, ¿no? Podría decir así. Que la de O4 va a ser 0, pues ya no la anoto. La de A4, pues voy a tomarla como el producto vectorial. Y esta deslizante, pues la voy a tomar de esta manera. Es más directo les podría decir que también aquí podría tomar mi igualdad directamente, ¿no? Decir que lo que tengo arriba es idéntico a esto, porque así es que se tiene que cumplir, ¿no? Y es más, si quiero ser todavía más simplificado en mi desarrollo, puedo terminar estableciendo directamente esa igualdad entre estos, ¿no? Tomarlo así, más rápido. Yo digo que la velocidad de A2 es la de A3 idénticas y se calculan de esta forma. Pero eso es equivalente a tomar este desarrollo. Y en este desarrollo, pues la de O4 no pinta porque es un fijo. La de O4 no pinta, la de A4 es omega 4 cruz R4 y la deslizante simplemente va en la dirección de un vector que ya conozco. Y de aquí salió todo, mi trazo, porque este vector lo generé como primera etapa. Como segunda etapa tenía la dirección de este producto cruz, como a través de una perpendicular, y tenía la dirección de este como a través de una paralela. Este que es un producto cruz, lo trazo a partir del origen. Este que es una línea paralela tenía como referencias al punto A o al punto del origen del polígono. Como ya había trazado la anterior a partir del origen, esta la tracé a partir de la otra referencia.
y mediante este planteamiento puedo continuar con el trazo del polígono. Y se cumple mi igualdad, ¿no? Ahí está. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. No, profe. ¿No? Ok, espero no haberlos enredado mucho por haber cambiado mi notación, pero repito, podrían seguir la que ya tenían, simplemente la que estoy utilizando es como para hacer más obvio de dónde está saliendo todo y por qué lo estoy relacionando de cierta forma, dado que cuando voy dibujando vectores entre dos puntos, pues generalmente planteo una relativa, ¿no? Es decir, cualquier velocidad absoluta en mi polígono partía del origen. Aquí está. Dos que parten del origen A, pero como se están refiriendo ambas al punto A, hago una pequeña distinción. En función de qué se calculó, bueno, acá le digo A4 y acá le llamo A2. Pero si llego a dos puntos que ya no son directamente mi marco de referencia en el polígono, pues generalmente aquí ya llego a una velocidad relativa, ¿no? Cuando ustedes tenían el punto B y el punto C, dibujaban su vector y decían, ah, era la velocidad de C con respecto a B. O al revés, depende cómo se dibuje, ¿no? Pero al final tenía dos subíndices, perdón, tanto B como C. Aquí me podrían decir también, ¿no? Bueno, si estoy llegando a un punto A4 y a un punto A2 y A3 es lo mismo, pues entonces simplemente hago mi relativa como referencia a esos mismos subíndices. ¿A quién llegué? Al punto A2, que es el mismo que A3. Ah, entonces por eso utilizo primero 3. ¿De dónde venía partiendo este vector? De A4. Ah, su segundo subíndice es 4. Incluso puedo todavía hacer más énfasis y dejarle aquí A3, 4. A ver si lo respeta. Ahí está. ¿Por qué? Porque en ambos casos me refiero al punto A, solamente que llego al punto A3 partiendo del punto A4. Por eso seguí ese criterio, ¿no? Entonces, aquí está mi planteamiento. Ahora, una vez que ya tienen este trazo, tengo que recuperar información que me pueda permitir continuar con el análisis. La deslizante ya está definida, ¿no? Es esta. Directamente tiene estas componentes. Pero de esta otra, que está en rojo, necesito recuperar una velocidad angular. Entonces, si se acuerdan, esta de velocidad de A4 estaba planteada como omega 4 cruz R4, por lo tanto puedo definir ahora omega 4, por ejemplo ahí, omega 4, en minúsculas, perdón, con subíndices la voy a colocar. Primeras dos componentes 0, tercera componente tengo que dividir el absoluto de un vector entre el absoluto de otro vector. ¿Cuál es el absoluto que voy a considerar como primera componente? La magnitud de un vector de velocidad. En este caso, la velocidad de A4. Segundo componente, un vector de posición, que en mi caso se llama R4. Bueno, de hecho para ustedes también se tendría que llamar así, R4, ¿no? Que sería este que dejamos planteado ayer desde O4 hasta A. Y con esto tendría que calcularlo. Profe, pero R4 nada más va de B a A. L4 es el que va de O4 a A A. ver, me lo verifico. R4. No, mira, aquí sí lo tengo. R4. Dice que va desde O4 hasta A. Jale. Ah, ok. A lo mejor acá Bueno, físicamente lo logras ver que va de B hacia A, pero realmente sí está desde O4 hasta A. ok. ¿Sí? Sí, Igual gracias, profe. pues ahí verifícalo si sí te coinciden las componentes, ¿no? Y más bien el que me decías L4 es toda la barra, desde O4 hasta el extremo, que es un punto aquí marcado como D. Sí, sí está bien el R4, pero igual verifica que en tu trazo sí coinciden, ¿no?
Les vuelvo a dejar aquí el comando que utilicé. Ah, no, no es esta omega 4, es la de acá abajo. Esa era la que ya tenía. Aquí está. Primeras dos componentes 0, tercera componente el absoluto de su velocidad A4 entre el absoluto de R4. Y verifique nada más que su R4 sí vaya desde O4 hasta el punto A, porque me estoy apoyando de esa referencia, ¿no? De O4. Esto me da únicamente la magnitud. Ahora la dirección. ¿Cómo especifico si omega 4 es positiva o debe de cambiar a negativo? ¿Qué tenía que hacer para identificar el giro? Era colocar el vector de velocidad en R4, haciendo como un tipo de palanca. Ok. Así como dice su compañero, R4, aquí está. Y visualizo al final de R4 su velocidad de A4, viendo hacia dónde lo estaría obligando a girar, ¿no? Si no lo pueden mover o no lo quisieran mover, nada más dibujen dos vectores ahí. Incluso ni siquiera aquí, ¿no? Ahí en una hoja en su cuaderno. R4 va más o menos en este cuadrante. La velocidad de A4 apunta hacia este otro cuadrante. Y eso ya les permite identificar el giro. Me quedaría en, según lo que estoy planteando, si R apunta en esta dirección y la velocidad apunta en esta otra dirección, estaría obligando la velocidad al vector de posición a mantener una rotación antihoraria, es decir, lo tendría que dejar positivo. Por lo tanto, ya no le voy a modificar nada a omega 4, ya quedará declarado como un valor positivo. ¿Sale? Ese es el criterio que deben de seguir para poder identificar ese giro. Entonces, no tienen que dibujar nada más. Si les es posible, desplazan su vector de velocidad. Aquí está, este es mi vector velocidad de A4. Lo trato de identificar al final de R4. Listo. ¿Hacia dónde haría girar la barra? En este caso, sentido positivo. ¿Okay? Pero si no lo pueden desplazar, simplemente hagan un dibujo rápido, un esquema en su cuaderno. R hacia dónde apunta, B hacia dónde apunta y hago directamente el planteamiento. Esta omega 4 es el único valor que me interesaba recuperar. De hecho, si se fijan, coincide con un valor que yo ya tenía aquí para omega 4. Pero este omega 4 que yo ya tenía era con mi planteamiento del día de ayer, lo que desarrollamos analíticamente. Es decir, que mi trazo del polígono y lo que planteé analíticamente es correcto. De hecho, si ustedes retomaran lo que dejamos ayer planteado, de este primer sistema de ecuaciones, tendrían que haber encontrado que omega 4 tomaba ese valor que acabamos de encontrar. A lo mejor con una ligera variación, ¿no? Si ustedes capturan este sistema de ecuaciones en su calculadora, encuentran el valor de omega 4, pero también la magnitud de esta componente deslizante de A en O4, que ahorita yo la actualicé a que se llamara velocidad de A34. Es decir, que al resolver su sistema debieron de haber encontrado que omega 4 valía 1.4517 o un valor muy muy parecido, y que la componente deslizante, que es esta, encontraron un valor en cuanto al sistema de ecuaciones de 25.289. Pero negativo, seguramente. No, a ver, sí, negativo. ¿Por qué? Por la dirección en la que está aquí dibujado. Entonces, al final nosotros habíamos planteado que este vector de velocidad deslizante iba en la dirección de R4, pero R4 apunta hacia el segundo cuadrante, es decir, tiene componente negativa en I y positiva en J, o bien directo con este unitario, ¿no? Negativa en I y positivo en J. Pero al resolver el sistema de ecuaciones o al hacer este planteamiento para que se cumpla la igualdad, pues esta magnitud que aquí me está reportando como 25.289 y un ángulo de 315.26, seguramente en su sistema de ecuaciones este valor les dio negativo. ¿Por qué? Porque aquí me está cambiando la dirección. Yo supuse que iba a ir en la dirección de R4 y tendría que aparecer con componente negativa en I,
y positiva en J, pero apareció cruzada, ¿no? Realmente si yo regreso a coordenadas cartesianas, aparece positiva en I y negativa en J. Sí va sobre el cuerpo número 4, pero va en dirección contraria a como lo estoy proponiendo. No va alejándose. Si lo veo acá en mi planteamiento, el hecho de que yo haya establecido que iba en esta dirección, de O4, así, en R4, es asumir, si lo veo aquí como un vector unitario a lo mejor más pequeño, esta es la dirección de mi eslabón número 4. Al hacer el planteamiento aquí de este UR4, estoy asumiendo que mi cuerpo número 3, moviéndose sobre el 4, va así. Digamos que es como se estaría alejando de O4. Sin embargo, al resolver el sistema de ecuaciones y darme un valor negativo, pues no quiere decir que ya no vaya sobre la barra número 4, sino que simplemente cambió de dirección y apunta hacia abajo su velocidad de 3 moviéndose sobre 4, es decir, se está acercando hacia el apoyo en esta posición. ¿Dónde más podría ver eso? Pues también aquí en mi trazo. Si yo hago un movimiento del impulsor que me genera el desplazamiento del mecanismo, veo que cuando mi impulsor está girando en sentido antihorario, porque así es como declaramos mi velocidad angular, en sentido antihorario, este cuerpo número 3 tiende a acercarse al apoyo 4. Si el giro lo empiezo desde mi posición 0, mi posición 0 está aquí. Entonces, si empiezo a girar el mecanismo en sentido antihorario, porque así lo marca mi velocidad angular, el cuerpo número 3 se empieza a acercar hacia el apoyo. Entonces, por eso mi componente de velocidad me tuvo que haber resultado negativa en mi sistema de ecuaciones, en este que trabajamos. Y la velocidad angular resultó positiva. ¿Por qué? Porque cuando hago ese giro de mi entrada otra vez, también aquí, mi entrada es el cuerpo número 2, pero cuando hago un giro en sentido antihorario del cuerpo número 2, el cuerpo número 4 también estaría girando en sentido antihorario. Entonces todo va relacionado, ¿no? Hay distintas formas de darse cuenta si lo que voy obteniendo es correcto o si ya cometí algún error. Puedo estar comparando incluso mis resultados analíticos con lo que tengo gráficamente, con lo que tengo incluso en un análisis de posición, viendo cómo se desplazan los componentes del mecanismo. Entonces ya conforme vayamos avanzando vamos a ir abordando más y más temas, más cuestiones, que muchas de ellas ya las deben de tener pues bien firmes de dinámica y otras a lo mejor aquí las van a empezar a identificar. Bueno, entonces aquí ya tengo omega 4, ¿sí? ¿Qué es este? Esto es lo que estoy calculando con base en mi polígono. Esta omega 4 que ya tenía me coincide, pero viene dada de un desarrollo analítico que yo ya tenía. Al menos veo que hasta ahí voy bien. Enseguida tengo que pasar con otro punto de análisis que fue el punto B. Para el punto B, ¿de quién me tendría que apoyar? Para calcularle su velocidad, dijimos, según lo que ya dejamos planteado ayer. De hecho, ya para esto no cambiaría. ¿Qué hacía para la velocidad de B? Hacía un producto vectorial entre omega 4 cruz R4'. Ok, donde R4' la declaramos entre O4 y B. Entonces voy a buscar, que de hecho ese ya lo tenían aquí, vean. Tenía omega 4 cruz R4', fue lo que ya había construido de mi análisis previo, pero ahorita voy a utilizar la omega 4 que encontré a partir del polígono, que es la que tiene subíndice, porque ya tenía, repito, esta omega 4 de un análisis previo. Entonces, omega 4 en subíndice cruz R4' me permitiría encontrar la velocidad de B. Incluso le puedo poner ese nombre, BB. Ahí está, velocidad de B, omega 4 cruz R4'. Aquí está. Obviamente me la va a dibujar a partir del origen de GeoGebra. La desplazo, si es el caso, a donde la necesite. Listo, es esta velocidad de B.
No la quiero ahí, la voy a mandar. ¿A dónde la tendría que mandar? A el origen de velocidades. Ok. V. Listo. Ahí está. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Cómo sacó omega 4? Omega 4 aquí está. El Ah, absoluto de la velocidad de A4 entre el absoluto de R4. ok. Gracias. Sí. Entonces, su compañero Irving me dijo que mandara la velocidad de B al origen del polígono y es correcto. Y si se dan cuenta, esta velocidad aparece sobre el vector que ya tenía dibujado de la velocidad de A4. ¿Por qué apareció sobre ese vector? ¿Quién me dice? ¿O quién me da un indicio de por qué tendría que haber aparecido así? Porque ambas velocidades dependen de omega 4. Ok, y además, ¿de qué otra cosa dependen? De la misma dirección, nada más que de diferente magnitud. Perfecto, así como nos indica Irving, ambos componentes, el de A4, lo calculé como omega 4 y R4. Entonces, de entrada dependen de omega 4. Y en el primer caso es R4. En el caso de B es omega 4 con R4'. Pero si nos vamos acá al mecanismo, R4 está desde O4 hasta A, mientras que R4' va de O4 únicamente a B. Entonces, R4 y R4' pues son paralelos, solamente que como bien nos indica su compañero, tienen distinta magnitud. Es decir, cualquier punto o pasador que se encuentre sobre la barra número 4 va a tener un vector de velocidad en la misma dirección, pero lo único que le va a cambiar es su magnitud. Entonces, aquí mismo, ya que estamos invirtiéndole bastante tiempo a este ejercicio, les podría indicar otra forma en que ustedes pueden ubicar el punto B en el polígono de velocidades sin la necesidad de trazar directamente este vector que acabamos de dibujar. Es decir, vamos a asumir que yo la velocidad de B ya sé que se va a calcular como omega 4 cruz R4'. Pero de esta velocidad de B ya no voy a requerir ninguna otra información, excepto la ubicación del punto B como imagen en este polígono. Entonces, me olvido que tengo por ejemplo. No quiero ese. Lo único que quiero es identificar en dónde quedó el punto B o mi pasador B en esta imagen de velocidades. Pues identifico en el mecanismo original el punto B se encuentra entre un apoyo O4 y como otro punto de referencia pudiera ubicar este punto A. Entonces, B está, no les puedo decir a la mitad, pero sí está en alguna parte intermedia entre O4 y A. Pues busco acá en mi polígono, ¿dónde está O4 representado? En el origen del polígono. ¿Dónde está este punto A representado? Bueno, tengo dos opciones, A2 o A4. El punto B que estoy queriendo identificar pertenece a la barra número 4, no a la barra número 2. En todo caso, a la barra número 5 sí, pero a la 2 no. Entonces no puedo identificarlo entre O de velocidades y A2 de velocidades. Tendría que estar entre el origen de velocidades y el A4 de velocidades. ¿En qué punto en específico se encuentra? Pues muy sencillo, puedo tomar aquí el comando de homotesia, que si se acuerdan es un factor de escala. ¿Cómo ubicar un punto con referencia a otro si sé a qué distancia se encuentran y van en la misma dirección? Entonces voy a colocar homotesia. ¿De quién? Del extremo, que tendría aquí A4, con respecto a un origen
que es el origen del polígono de hecho. Solo le tengo que indicar el factor de escala. ¿Qué factor de escala se tiene que cumplir? Pues el mismo que tenga en mi análisis de posición. Es decir, yo tengo que la distancia que hay del apoyo al punto B es una y la que tengo del apoyo al punto A es otra. Es decir, para ver en dónde quedó aquí, debo de seguir la misma relación. ¿Qué podría utilizar si no conozco ahorita, no tengo en la mano las dimensiones, por ejemplo, pero sí tengo todos los vectores? El absoluto, porque necesito valores numéricos, de un vector de posición. ¿Cuál es el que me va a permitir llegar a B? Fue R4'. Entre el absoluto de otra referencia que ya tenga. ¿Cuál es esa otra referencia que me permitió establecer la velocidad de A4? Pues R4. Si hago esta relación, aquí me va a dar ya directamente la ubicación del punto B en velocidades. Va otra vez el factor de escala aquí. Hice una homotesia. ¿De quién? Del extremo del vector. A4 de velocidades. ¿Con respecto a quién? Al origen de velocidades también. ¿En qué factor de escala necesito un valor numérico? No me preocupo por ver qué valor tienen. Mejor me guío con los objetos que ya tengo generados. ¿Cuál es el objeto que voy a ocupar? El R4'. ¿Por qué? Porque ese me da la distancia que hay del apoyo 4 hasta B, dividido entre otra referencia. ¿Cuál es esa? El que tengo desde O4 hasta el extremo, que es el punto A. ¿Por qué? Porque me estoy guiando precisamente de A para identificar al punto B. Por eso sigo ese criterio. Si estuviera justo a la mitad entre el apoyo y el extremo, que es el pasador A, pues simplemente ubico aquí un punto a la mitad. A lo mejor ya sin el factor de homotesia, sino directamente un punto medio entre el origen del polígono y el A4 en velocidades. Pero como no está a la mitad, por eso tengo que establecer este factor de escala. Que de hecho, si yo regreso al vector que había dibujado, tendría que coincidir que el extremo de ese vector sea este punto que acabo de ubicar. Entonces, mediante este planteamiento, ustedes pueden establecer cualquier velocidad que vaya en la misma dirección, simplemente identificando esta relación, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Como bien dijo su compañero, las distancias. En un caso utilicé R4 para el vector que ya tengo dibujado, que es el de A4, pero para el nuevo vector necesito R4', que es más pequeño. Pues por eso estoy haciendo esta relación, R4' entre R4. El comando de apps es solamente para que tome su magnitud. Y este punto representaría B en velocidades. Entonces ahí tienen varias opciones de poder ir identificando las imágenes de cada pasador o de cada punto o de cada elemento que les interese del mecanismo en el polígono, ¿no? Voy a regresar el vector para que vean que sí se trata de lo mismo. Aquí está, omega 4 cruz R4'. Este vector le llamo a mi velocidad de B. Lo busco por acá donde lo haya mandado. Aquí está. Y lo voy a mandar al origen del polígono para que vean que se cumple. Aquí está B de velocidades calculado como el producto entre omega 4 y R4'. Si no lo quisiera calcular, hago únicamente el factor de escala para identificar en dónde estaría B, porque realmente de aquí ya no me interesa el vector de velocidad, me interesa en dónde quedó el punto B, porque a partir de este punto voy a poder continuar con los trazos. Entonces, ubico el punto, o bien ubico el vector, o ubico ambos, si me lo están solicitando. Enseguida, para poder concluir con el análisis del mecanismo, pues nos quedaba la parte entre B y C. Entonces, si me guío aquí más o menos, tengo B en este extremo, C en el otro extremo. En común tienen al cuerpo número 5, representado por R5. Entonces, planteamos que para llegar a C, necesitaba pasar por B sumándole una relativa. Esta relativa era el producto cruz entre omega 5 y R5. Por lo tanto, si tengo un producto entre omega y R, tengo una condición de perpendicular, otra vez. ¿A quién? A R5.
¿Cuál es mi referencia para llegar hacia el punto C? Pues estoy tomando como base el punto B. Y la imagen del punto B en velocidades ya la tengo, es este punto. Pues ahí coloco esa recta. Perpendicular a R5, que pasa por B, porque partiendo de B quiero encontrar a C. Pero además tengo otra referencia para el pasador C. ¿Cuál es esa otra referencia de C? ¿Qué es lo que conozco para ese movimiento del punto C? Nosotros se mueve en dirección de la componente. Ok, su dirección únicamente ni, que aquí lo puedo representar sin problemas con una recta que sea paralela a mi eje X, o ya alguna recta que tenga dibujada, que sea horizontal obviamente. Entonces voy a trabajar ahora con una paralela al eje X, ahí nada más me acerco a X, lo selecciono, y la tendría que mandar al origen del polígono. ¿Por qué al origen del polígono? Porque ahora se trata de su velocidad absoluta. Es únicamente BC. Entonces la mando ahí. ¿Cómo sé que era absoluta nada más? Me quedo aquí en esta parte, ¿no? Estoy trabajando con esto, prácticamente. Velocidad de C era lo que ya tenía B, más su relativa. ¿Cuánto tenía B? No me importa, ya la tengo identificada. El relativo entre C y B es omega 5 cruz R5, por eso tracé la perpendicular a R5, partiendo de la referencia que tenía, que era B. Listo. Pero para C, dice Roberto, bueno, conozco la dirección que está en I, perfecto. Entonces, ¿cómo representa esta dirección? Pues únicamente con una recta paralela a cualquier horizontal o al eje X en este caso. Como tiene un solo subíndice, porque es velocidad de C, es absoluta, debe de partir del origen, del polígono. Ahí está. Y una vez que ya tengo estos trazos, identifico la intersección. Ya quedó mi intersección. Este punto tendría que llamarse C de velocidades. La velocidad absoluta de C la tendría que dibujar del origen a este punto que acabo de identificar, justo en esa dirección. A este le voy a llamar velocidad de C. Y la relativa entre C y B, ¿de dónde a dónde la tengo que dibujar? Del B de velocidades al C de velocidad. Ok, del B hacia el C, porque le llamé así, ¿no? Velocidad de C, B. Pero si yo les digo, no quiero la de CB, quiero la de B en C, nada más tendría que cambiar el orden. O sea, aquí, si me interesa encontrar C con respecto a B, pues la dibujo en esta dirección. Velocidad de C respecto a B. Y de esa manera queda establecida, ¿no? En esta dirección. Pero si en algún momento de mi desarrollo yo no quería la velocidad de C en B, sino la de B en C, lo único que tengo que hacer es cambiar el orden. Es decir, dibujo mi vector al revés, puesto que estaría hablando de encontrar a B conocida C. Esta es la parte fundamental que generalmente de repente les causa conflicto o se les olvida y les genera errores cuando ya les pido que tracen algún polígono, ¿no? Les digo al final, a lo mejor quiero que me reporten tal velocidad y resulta que reportan la contraria. ¿Por qué? A lo mejor por no tener cuidado de cuál es la notación. ¿Cuál es la que debo de seguir? Bueno, primer subíndice es el punto que estoy queriendo obtener, su velocidad. Segundo subíndice, su punto de referencia. Entonces, si la referencia es B, tengo que empezar en B. Y si el que quería definir es C, pues tengo que llegar hacia C. Eso es lo único que debo de tener en mente. Con esto queda concluido el trazo del polígono, pero de aquí tengo que recuperar información. ¿Qué es lo que me interesa recuperar? Pues si lo empiezo a comparar con mi desarrollo analítico, necesito conocer la velocidad deslizante de C, que dejamos indicada aquí. Bueno, esa es muy sencilla. Es directamente la magnitud que tenga este vector. Y es de menos 16.4474.
pero de la otra parte tengo omega 5 cruz R5. Omega 5 cruz R5 va relacionada con esta otra componente. Entonces voy a colocar estas en otro color nada más. Van en azul, ¿por qué? Porque estas, digamos que van limitadas en un paso de mi diseño, ¿no? De mi análisis. La que dejé en verde era de donde partí. Luego dejé dos en rojo que iban relacionadas de cierta forma. Esta velocidad de B fue como una intermedia, pues la dejé ahí, color negro. Y estas últimas dos en azul porque van relacionadas. De tal manera que más o menos identifique que estoy trabajando a la par, ¿no? Trabajé C con CB. Trabajé A4 con una deslizante entre 3 y 4. La de B pues fue calculada de alguna manera, pero no dependía propiamente de un trazo que viniera de una intersección entre dos direcciones conocidas, simplemente fue algo ahí directo y ya. Y esta que está en verde venía de un producto vectorial a partir de mi dato de entrada. De la misma manera en que calculamos omega 4, tendría que calcular omega 5. Pero haciendo un ajuste, ¿no? Únicamente de cuál vector, más bien cuáles vectores me van a funcionar. Omega 5 está relacionada en términos de una relativa entre C y entre C y B tengo el vector de posición R5. Entonces de esta forma quedaría declarada omega 5. En mi barra de entrada coloqué omega 5 igual 3 componentes entre paréntesis. Las primeras dos componentes son 0 y la tercera componente es el valor absoluto de la velocidad de C en B entre el valor absoluto de R5, o sea, velocidad entre posición directamente. Y aquí, antes de capturar mi ecuación, de una vez le voy a declarar el signo. ¿Quién me indica si es positiva o si la tengo que cambiar a negativa? ¿Es antihoraria, profe? Es antihoraria. A ver. Sí, es antihoraria. ¿Cómo vimos eso? Bueno, le voy a dar Enter. Aquí ya para que guarde la variable. Y acá para aquellos que a lo mejor no alcancen a identificar todavía de por qué es antihoraria, voy a desplazar mi velocidad de CB, es la que tengo que comparar contra R5 que está de este lado. Entonces, si muevo todo, lo dejaría ahí en su extremo. La que me interesa es R5 y BCB. Si dejo en este sentido BCB y R5, resulta que la velocidad hace girar al vector de posición en sentido antihorario y por eso es que la dejamos positiva. Entonces ya tengo aquí el trazo del polígono a la par del trazo del mecanismo. Ya con esto ahora sí puedo decir que está concluido mi análisis. Aquí tenía como datos omega 2. En términos de omega 2 pude calcular más velocidades angulares, omega 4 y omega 5. Pero también pude calcular velocidades lineales. ¿Cuáles? De entrada esta, velocidad de A2. Enseguida tenía dos más, la de A4, que era el producto de omega 4 con R4. La deslizante de 3 en 4, que la habíamos llamado ayer velocidad de A en O4. También pude definir la velocidad de B, al mismo tiempo la de C y la de CB. Y con esto queda concluido el análisis de velocidades para este mecanismo. ¿Ok? Cualquier modificación que le quisieran hacer pudiera ser en términos de, me interesa analizar una posición distinta del mecanismo, no la posición original. Me piden analizar una distinta, pues solamente vengo y manipulo el impulsor para cualquier posición distinta a la referencia. ¿Que cuánto me piden? Que 5 grados antes. Entonces me voy acá a menos 5. Y el polígono se tendría que actualizar porque, repito, está limitado en direcciones en términos de lo que tengo en posición. Y si mi impulsor desplaza lo de posición,
A su vez, lo de posición tendría que desplazar lo de velocidad. Que no me interesaba analizarlo realmente en una posición distinta, pero que lo que me interesaba era cambiar la magnitud de omega 2 porque ahora tengo una velocidad mayor. Pues no importa, la cambio. A lo mejor la llevo a el doble. Ah, pues ahí está. Le pongo 4. Simplemente el polígono crece de tamaño. Pero que no quería únicamente en magnitud, sino también en dirección, pues le pongo ahora menos 4. Y el polígono cambia. Vean, aquí me marcó un error para omega 5, pero es porque hay algo que no coincide. Esta velocidad de B en algo me afectó acá. ¿Por qué me afectó? Pues porque aquí es donde tendría que regresar e identificar omega tal, la que sea 3, 4, 5, que calculé con base en mis trazos, ¿sigue siendo positiva o negativa según mi planteamiento? Reviso mis vectores, hago la actualización y con eso se tendrá que corregir el problema. Por ejemplo, aquí lo que alcanzo a ver para esta posición es que la velocidad de B apunta en una dirección completamente opuesta a la que debería de estar. Eso me tendría que llevar a decir que omega 4 es negativa. ¿Cómo identifico si omega 4 es negativa? Pues la comparo. Seguramente viene calculada con base en este vector de velocidad de A4 en términos de R4. Ah, pues si identifico aquí al final de R4 mi vector de velocidad A4, el giro ahora es horario para la barra 4. Por eso le tuve que cambiar aquí a un signo menos. Pero todo esto ya sería algo adicional, ¿no? A mi posición de referencia y a mi dato de referencia. ¿Por qué? Porque la posición de referencia me decía 0 grados, esa ahí sigue, pero la omega estaba en 2. Ah, bueno, la regreso a 2, pero el hecho de regresarla me lleva a que aquí omega 4 positiva y que mi polígono quedaba de esta manera. Eso es lo que tenemos, ¿no? Pero pues ya tenemos aquí bastantes herramientas para que podamos responder cualquier otra pregunta, ¿no? Repito, ya sea con una posición completamente distinta a la que tengo o con un dato de velocidad angular distinto al que me estaban dando originalmente. Ya en función de tener mi polígono construido, puedo ir y generar esa respuesta. Preguntas del procedimiento. No, profesor, creo que todo bien. Ok. Sé que a lo mejor para varios de ustedes es nuevo el tema. En algunos pasos pudiera existir a lo mejor ligera confusión, pero pues como les he dicho en clases previas, no todo esto es con práctica. Si no seguimos desarrollando ejercicios, difícilmente se familiarizan con el procedimiento y con identificar en dónde podrían tener algunos errores. Sí, dime, Roberto Carlos. Profesor, estaría bien que pusiéramos el valor directamente de omega, por ejemplo, 2 y 4, si hacemos los cálculos en la libreta. ¿Cómo? No te Ajá, entendí. así es que escribió omega 2 y 4 con el comando, Ajá. pero podíamos introducir el valor directamente que nos salieron los cálculos que hicimos aparte. Es a lo que me refiero. Ah, ya te entendí. Pero ahí sería como combinar métodos, ¿no? O sea, si tú quieres trazar el polígono y dices, ya tengo los datos de omega 2 y omega 4, ¿a eso te refieres? Ajá, sí, nada Ajá. más introducirlos ya directamente, ya no escribir todo el comando, ya nada más el puro valor. Es a lo que me refiero. El valor, por ejemplo, aquí si yo digo, vamos a cambiar la variable que no sea omega, le voy a llamar W2. ¿Y qué valor me dices que colocaría aquí? Por ejemplo, 001. Ajá. ¿Eso estaría bien? ¿O tendríamos que escribir como que todo el comando? Es que puso, bueno, es igual comando, absoluto de tal valor, ¿no? Sobre absoluto de tal valor. No sé. Ah, ya. Ajá. ¿Te refieres a ese absoluto entonces? Ajá. No, el absoluto, por ejemplo, aquí en omega 4 sí lo necesitas, porque si yo no le quito, más bien si le quito esto, el abs, ve lo que va a hacer, ¿no? Y le quito aquí también el absoluto y simplemente coloco la variable, dices tú, a lo mejor lo tomé así.
me dice que no puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos vectores. Pero esto es porque lo estoy generando a partir de lo que ya tengo trazado. La opción que me dices a lo mejor es que omega 4 de mi desarrollo analítico ya lo conocía, ¿no? Y sé que tiene un valor, no sé, de 5 y colocas directamente el valor. Sí, pero esto ya viene de algo que desarrollaste analíticamente. Sería como combinar métodos. Ya tengo datos de mi desarrollo analítico y los traigo ahora a lo gráfico. La idea de trabajar este mismo ejercicio, tanto analítica como gráficamente, es que comparen y vean que tienen que llegar a lo mismo. Pero la recomendación es que no utilicen valores de lo que calculan analíticamente en trazos gráficos. Es decir, o me enfoco con lo gráfico o me enfoco con lo analítico. Ah, ok, es lo que ¿Sí? tenía, pero sí, Ujú. ya me quedó claro. Gracias, profesor. Estaba levantando la mano, Diego, creo. Sí, nada más, igual respondiendo al compañero, o sea, ya encontré la base del error. Es que yo también metía los valores así como dice el compañero. Ah, ya. Entonces también eso influye para que no dé movimiento al polígono. O Exactamente. sea, Sí, porque lo eh, estás limitando a algo que traes de otro lado y no de los trazos. sí, hasta ahorita que checo eso, bueno, ya me puse a checar y como no lo dejo en términos, por así decirlo, por así que los vectores que sacamos anteriormente no tiene un movimiento relacionado. Sí, por eso. Ok, perfecto. Bueno, ahí ya se dan cuenta, ¿no? Más o menos que practicando van a ir viendo los posibles errores, ¿no? Y pues este es el objetivo, ¿no? De la materia. Yo diría que más que temas nuevos sería como reforzar lo que conocen en dinámica, pero aplicado a mecanismos. Generalmente estos métodos gráficos pues se enfatizan aquí en análisis de mecanismos. Y sí, posiblemente en algún momento dado se permita traerse valores de lo que ya tengo desarrollado previamente de manera analítica para algo gráfico, pero cuando me interese únicamente una posición, porque si me interesa analizar el mecanismo por completo, en todas las posiciones que éste tenga, no me conviene hacer ese cruce de información, o respeto mejor todo analítico o todo gráfico, para que se siga cumpliendo mi análisis y sea válido. ¿Seguros alguien más que tenga alguna pregunta antes de que nos pasemos a otro ejercicio? ¿Cómo dijo? Es que se cortó mi conexión. Ah, que si alguien más tenía más preguntas con respecto a este ejercicio antes de pasar a otro. No, pero bueno, de mi ¿No? parte no sé si algún compañero tenga. Que no, ¿verdad? Dirían que el que calla otorga. Creo que sí, profe. ¿Sí tienes dudas? ¿O ya no No, hay dudas? que sí, el que cayó todo. Ah, ok. De los mecanismos que ya no trazamos en conjunto, ya no hicimos posición, nada más necesito que me digan, que están viendo ahorita en pantalla, ¿sí se quedó como para que ustedes practicaran? Sí, Sí, profe. es como lo dice, sí. Ok. Ahorita no Sí, pero necesito en posición, solo necesitaba ver si sí lo habíamos visto al menos para tenerlo como referencia. ¿Qué es lo que necesito que hagan ahorita para que me lo entreguen? Y de hecho les voy a asignar ahorita una tarea en lo que resta de la clase. Lo que quiero es que me anoten las ecuaciones que utilizarían, las que ustedes estarían planteando para hacer un análisis de velocidades en este mecanismo que están viendo ahorita en pantalla. Si no lo tenían o ya se les había olvidado como parte de las primeras clases, nada más tomen como referencia esta nomenclatura. Así como está, vamos a asumir que conozco otra vez como dato de entrada para mi análisis de velocidades la velocidad angular de la barra número 2. No les voy a decir qué valor numérico, simplemente asuman que omega 2 es conocida. En términos de conocer omega 2, necesito que hagan únicamente su planteamiento de aquí a lo que resta de la clase de las ecuaciones que les ayudarían a realizar su análisis, ya sea tanto mediante cálculos o bien gráficamente.
porque al final voy a terminar utilizando lo mismo. Para que yo les pueda revisar esa pequeña tarea, ver si su planteamiento es correcto y ver si efectivamente, al menos en planteamiento, ya quedó claro, para que a partir de ahí ya podamos desarrollar el ejercicio en la sesión del siguiente viernes. Sí quedó claro qué es lo que van a tener que entregarme en esa tarea que ahorita les voy a colocar para que llegue a través de una tarea. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Ya sea que lo quieran capturar ahí en un rápido en Word o simplemente en una hoja, en su cuaderno, le toman una foto y me suben la imagen directamente. No tiene que llevar ningún nombre en especial ni nada. Voy a abrir directo lo que cada quien tenga en su apartado de la tarea y reviso si efectivamente ya quedó claro el procedimiento. ¿Sale? Entonces empiecen a desarrollarlo, porfa. Voy a detener ya la grabación.